Hola, queridos alumnos del sexto grado de primaria. Sean bienvenidos a esta clase del día de hoy de su curso de gramática. Queridos alumnos, espero que les esté yendo muy bien en el desarrollo de sus clases, en su aula virtual, asimismo que les esté yendo excelente en esta primera semana en la que han iniciado pues con los cursos desde su, desde su desde su avance en este segundo bimestre. Yo sé que les está yendo muy bien, yo sé que les está yendo excelente. En ese sentido, pues vamos a trabajar un tema nuevo, un tema que continúa lo referente a la clase de el curso, ¿cierto? Campeones, ¿qué es lo que vamos a tratar el día de hoy? Como recordarás, pues habíamos dejado el curso en el tema número 5 y hoy vamos a retomarlo con lo que continúa, como es el tema número 6. En ese sentido, lo que corresponde pues es justamente el tema 6 relacionado a el sustantivo, ¿sí? En ese sentido, pues vamos a trabajar con el tema del sustantivo. En específico, vamos a trabajar justamente con lo que corresponde, pues, a la normativa del sustantivo, ¿sí? Primero vamos a hablar pues acerca de qué es el sustantivo, a qué se refiere y posteriormente vamos a ver cómo se puede pues justamente trabajar, cómo es que se identifican, cómo es que se emplean correctamente los sustantivos, cómo se conjugan, ¿no? En este caso pues lo que vamos a trabajar el día de hoy es ello. Vamos a ver el sustantivo, accidentes gramaticales, y posteriormente también veremos lo que corresponde a las, eh, a las conjugaciones correctas, ¿sí? Muy bien, chicos. Veamos entonces a qué corresponde esto y vamos a prestar mucha atención a este tema. Veamos. Atentos aquí, dice lee con atención. Vamos a revisar con atención este tema, ¿ya? Estas oraciones que nos plantea nuestra presentación aquí. ¿Qué dicen estas oraciones? Fíjate bien. Dice, Miguel guiñó un ojo a su amiguita. Ah, muy bien. Miguel le guiñó un ojo a su amiguita. Ok, ahí está. El término es guiñar, ¿no? No te olvides de guiñar. Alguno dice le quiñó el ojo, no. Es le guiñó, viene de la palabra guiño, ¿no? Ok, en el segundo ejemplo dice, en la mina San José están atrapados los mineros. Uy, pobres. Ya, eso es lo que dice la oración. En la mina San José están atrapados los mineros. ¿Qué dice el siguiente ejemplo? Dice, mi perro Sabu está enfermo. Uy, pobre perrito, ¿no? Perrito Sabu. Siguiente dice, mis amigos Juan y Enrique estaban impresionados al ver que el sol salía detrás de las montañas. Ok, qué interesante. Luego dice, el río Calle Calle, en el río Calle Calle realizan hermosos paseos en catamaranes. Muy bien. Y luego dice, la mina de cobre Chuquicamata queda en la zona norte de nuestro país. Ok, interesante texto. Muy bien. Ahora chicos, en estos ejemplos que acabamos de revisar, creo que todos se han podido dar cuenta de algo, ¿no? ¿Qué hay allí? ¿Qué ocurrió? Pues que había unas palabritas ahí que tienen mayúscula, pero está de otro color, ¿no? De color rojo. ¿Y eso por qué? ¿Por qué están de color rojo? ¿Qué habrá pasado? Bueno, en ese caso, pues chicos, ocurre lo siguiente. ¿Has descubierto, ya? ¿Por qué se habrán subrayado de rojo? ¿Será porque están en mayúscula todas ellas? En la mayoría sí, todas están en mayúscula, pero ¿será por eso o por algo más?
Bien, están en mayúsculas, sí, pero porque son justamente sustantivos propios, ¿no? Son sustantivos propios, claro que sí. ¿Ya te acordaste que eran los sustantivos? Muy bien, creo que vas recordando, ¿no? En este caso se han subrayado estas palabras porque son sustantivos, ¿ya? Son sustantivos. ¿Pero qué son los sustantivos? Si no te acuerdas, a partir de esta imagen te estás ya haciendo la idea, porque estas palabras allí, ¿a qué aluden o qué son? Son básicamente palabras, como se dice, nombres, ¿ya? Estas palabras son nombres. En algunos casos son nombres de personas, en algunos casos son nombres de lugares, en algunos casos inclusive nombres de animalitos, como el perro Sabú. ¿Verdad que sí? Claro. Y justamente eso es a lo que se refieren los sustantivos. Incluso el sustantivo es también llamado nombre. Es una forma de llamarlo también, sustantivo o nombre. Bien, ahora que tenemos en claro esto, podemos seguir. ¿Quedó claro? Por eso poníamos este ejemplo aquí, ¿verdad? Sigamos. Observa ahora con atención. Mira en este recuadro, en estas imágenes, ¿no? En este pequeño collage. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Por un lado dice personas, animales, cosas, ¿cierto? Personas, animales, cosas. Ahora bien, y en este caso, campeones, pues, ¿por qué dice eso? ¿Por qué dice personas, animales, cosas? Eso es justamente a lo que alude el término, ¿ya? Eso es a lo que alude estos términos, ¿ya? Justamente el sustantivo sirve para nombrar personas, animales o cosas. Personas como puede ser el nombre de la persona. Por ejemplo, la palabra caperucita es un sustantivo, sí, porque es su nombre, pero también cómo llamamos a las personas. No siempre la llamamos por su nombre, ¿no? A veces le decimos algún otro término como hola niña, mi abuela, el señor, la mamá, el papá, el estudiante. Todas esas palabras que se refieren a las personas son sustantivos, ¿ok? Y por otra parte también las que se refieren a los animales, perro, lobo, jirafa, pero también podemos agregar aquí términos como Bobby, Firulais o tu gato Michi, ¿no? Claro, nombres de animales también. Los nombres y también la forma en la que se le denomina, ¿no? A tu perrito le llamas Bobby, ¿no? También ese es un nombre, pero la palabra perro, gato también es un sustantivo. Ambos lo son. Son, claro, de dos tipos diferentes, pero eso lo dejamos para más adelante. Pero que quede claro que las palabras que refieren personas, animales o cosas son sustantivos, ¿no? Como aquí abajo dice tomate, cama y lápiz. También vienen a ser sustantivos, en este caso aluden a ciertas cosas, ¿no? Muy bien, quedó claro. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Muy bien, vamos a poder definir ahora el sustantivo, ¿ya? En términos sencillos, yo ya te dije, el sustantivo es aquella palabra que indica personas, animales o cosas. Eso es, en términos sencillos, lo que es un sustantivo, ¿ya? La palabra que designa personas, animales o cosas. Pero como nosotros ya somos grandes, ya estamos a punto de ir a la secundaria, vamos a mencionar una definición más completa, ¿ya? Desde diversos aspectos, desde diversos puntos de vista. Fíjate aquí, con atención. Mira, hay varios puntos de vista. Podemos mencionar allí desde el punto de vista semántico, o sea, ¿a qué alude? ¿Qué significa la palabra sustantivo?
Bueno, lo que significa directamente es persona, animal o cosa de quien se habla, ¿ya? Así nomás, en pocas palabras. El sustantivo es la palabra que designa personas, animales o cosas de quien se habla. ¿Ok? Así de sencillo. Es la palabra que designa personas, animales o cosas de quien se habla. ¿Correcto? Muy bien. ¿Qué más? Vamos a ver ahora lo siguiente. Desde el punto de vista morfológico, y acá se refiere a la forma de la palabra, podemos mencionar que el sustantivo es una palabra variable. ¿Por qué? Porque justamente cuenta con los accidentes gramaticales de género y número. ¿Qué quiere decir esto? Que el sustantivo puede variar por su género o por su número. Claro. Ahora vamos a pasar a detallar todo esto. Cuida. Asimismo, podemos mencionar que es una palabra que, desde el punto de vista sintáctico, es decir, en referencia a la oración, es la palabra que cumple la función de núcleo del sujeto, ¿ya? El sustantivo siempre es el núcleo del sujeto en la oración, ¿ok? Ya está. Veamos. Recuerda que dijimos que tiene accidentes gramaticales, ¿no? Que es variable. Claro, porque puede variar de acuerdo a su género. Ojo, hay palabras, hay sustantivos que pueden variar de acuerdo a su género, no todos, pero sí bastantes. Mira, puede ser femenino y masculino. La palabra, por ejemplo, cartera, cuaderno y maletín. Tú puedes decir, pero profesor, son objetos, ¿cómo va a tener un género si es un objeto? Ah, pues es algo más. Acá tú puedes identificar, las palabras tienen su género, por si acaso, pero es un género que se le agrega en base al artículo que le acompaña. O sea, no es que el objeto tiene género, ¿no? No es que es hombre o mujer, una maleta, una cartera, un cuaderno, no, no es que tiene género, sino depende del artículo que lo acompaña. Por ejemplo, en el caso de la palabra cartera, ¿cómo te refieres a cartera? Tú dices la cartera, la cartera. Ah, ok, entonces es femenino. ¿Cómo te refieres a cuaderno? El cuaderno. Ah, él es masculino. ¿Cómo dices maletín? El maletín. Ah, ok, es masculino. Claro, solo se le atribuye en base al artículo, ok, al artículo que lo acompaña. Nada más femenino y masculino. Y por otra parte, también recuerda que hay un accidente gramatical llamado el número, ¿sí? Pero vamos a ver primero lo que responde al género. Ojo aquí para poder colocarlo bien siempre y conjugar bien este sustantivo. Dice aquí, hay sustantivos que solo son masculinos. Ajá, o sea, no puede modificarse. ¿Cuál sería? Por ejemplo, aquí, mira, hay palabras que solo son masculinos, ¿no? Por ejemplo, el diploma, el caparazón, el pus, el calor, el sacacorchos. Ahí tú podrías decir también el maletín, como el ejemplo que acabamos de mencionar. Claro, es solamente masculino. No puedo decir la diploma, la caparazón, la pus, la calor, la sacacorchos. Serían errores. ¿Ya? Primera norma. Segunda, hay sustantivos que por lo contrario solo son femeninos. Ahí está. Por ejemplo, cuando dice la apendicitis, la comezón, la caries, la apócope, la mochila, ¿no? También puede decir la bata, ¿no? La zapatilla. La mayoría son así, o solo masculinas o solo femeninas. La mayoría de las palabras son así. Pero, ¿por qué mencionamos eso? Porque hay excepciones, ¿ya, campeones? Y quiero que prestemos atención aquí a las excepciones que te voy a mostrar. Atento. Dice, el artículo la, como el que usamos para decir la mochila, la cartera, la regla, dice, no se emplea delante de sustantivos femeninos que empiecen con A o con HA. Ok, a veces dice hay palabras femeninas, pero si esta palabra empieza con A o con HA, ya no utilizamos el artículo la, cambia por él. Fíjate.
No es correcto, incorrecto decir la agua. No. ¿Por qué está mal? Porque empieza con A. Si dices la agua, suena feo, suena mal. Por eso lo correcto es decir el agua. Si empieza, mira ahora, con HA, hada, o la palabra hacha, no se debe decir la hada o la hacha, no. Error, suena feo, por eso es un error. ¿No? Lo correcto es decir el hada o el hacha. Ahí está, el hada o el hacha. Igual, no es correcto decir la arma, es mal. No se dice el arma, es el arma, ¿ya? El arma. Eso es lo correcto, ¿ok? Que eso quede claro. Sigamos. Pero hay algo más, dice, hay palabras, hay sustantivos que se pueden usar en masculino o en femenino. Ojo, puede decir la o puede decir el, pero cambia el significado. Ojo, cambia. Son los llamados sustantivos homónimos. Fíjate en el ejemplo. No es lo mismo decir el cólera, porque con el cólera tú te refieres a la enfermedad, esta enfermedad que era una peste en su momento. No es lo mismo decir el cólera que decir la cólera. Cuando yo digo la cólera, pues se refiere a la molestia, el enfado que uno puede llegar a tener, ¿cierto? Claro, igual acá. Palabras como el capital y la capital. Cuando yo digo el capital, me refiero no a la ciudad central de un país. Cuando yo digo el capital, me refiero a el dinero, ¿ya? Cuando dicen el capital para mi empresa, el capital se refiere también al dinero. Pero si yo digo la capital, ok. Si yo digo la capital, ya no estoy hablando de dinero. Estoy hablando básicamente de la ciudad principal. Igual que aquí, el cura, cuando yo digo el cura, estoy hablando del hombre de la iglesia, el párroco, ¿no? Pero si yo digo la cura, me estoy refiriendo a la medicina, ¿no? A la vacuna. De eso se está hablando cuando yo digo la cura. Muy bien, esas son las reglas en relación al género. Y también la última que dice que hay unas palabras llamadas sustantivo epiceno, ¿ya? Cuando el sustantivo es epiceno y quiere precisar el género, dice es preciso añadir el artículo, perdón, el adjetivo que lo aclare, ¿ya? Es decir, estas palabras no puedes tú saber si es masculino o femenino. Son relacionadas a animalitos, sobre todo, ¿ya? Para saber si es masculino o femenino, tú tienes que precisar hembra o macho. Fíjate acá. La ballena. Si yo digo la ballena, ¿cómo sé si es hembra o macho este animal? No se dice el ballena, no. Simplemente es la ballena, pero para saber si es masculino o femenino se dice la ballena hembra o la ballena macho. Necesita precisar con el adjetivo. Lo mismo ocurre con la araña y con, por ejemplo, los astutos personajes, los personajes, ¿no? Los astutos personajes o las astutas personajes. Ahí requiere un adjetivo, ¿no? Porque la palabra personaje es tanto para mujer como para hombre. Aquí es epiceno, ¿ya? Ahora vamos a ver el número. Tú ya sabes que el número es singular y plural. Singular se refiere a una cosa, como cuando yo digo pan, y plural se refiere a muchas cosas, como cuando yo digo la palabra panes, ¿ok? A eso se refiere. Muy bien, vamos a ver qué más. Mira, palabra, ahora hablando de la regla del plural. ¿Cómo se indica el plural? Dice, si termina en una vocal la palabra, el plural se agrega con una S nada más, lo que todos conocemos, todos lo usamos de esta forma, ¿no? Para saber el plural simplemente le agregamos una S. Palabras como casa y casas. Palabra como mamá y mamás. Palabra como carne y carnés, ¿verdad? Carne y carnés. Ahí se le agregó simplemente la S. Y de esa forma pues hemos identificado que es plural, o sea que indica más de uno. Muy bien, pero hay otra norma. ¿Qué pasa si la palabra termina en consonante? Pues se le agrega la ES, ya no solo la S, sino ES, ¿no? Como aquí, que dice común, comunes. Común termina en N.
motor termina en R. Yo no voy a decir motors, sino motores. Y finalmente celular, celulares. Se agregó la ES. Siguiente norma dice, hay algunas palabras que cambian la sílaba tónica. Es decir, la fuerza de voz, el acento cambia. ¿Y por qué cambia? Porque se le ha transformado al plural. Puede ocurrir, puede pasar. Fíjate en los ejemplos. Aquí dice espécimen, pero en plural es especímenes. ¿Ah? Ha cambiado, ha cambiado. Igual, régimen no es lo mismo que decir regímenes, ¿verdad? Es distinto. Régimen y regímenes es lo contrario. Claro que sí. Muy bien, a ver qué más. Vamos a ver las carácter, por ejemplo. En plural de carácter es caracteres. Ojo, ¿ah? No es caracteres, es caracteres. Y asimismo la penúltima norma que dice, si un sustantivo es palabra grave o esdrújula y termina en S o X, ya, ¿cómo le vas a formar el plural? Si la palabra termina en S o en X, pues el plural se forma así, con los artículos, ¿ya? Con los artículos es como se forma el plural. Por ejemplo, sería, por ejemplo, tórax, el plural es los tórax. Tesis, el plural es las tesis, ¿ya? Y en ómnibus, el plural es los ómnibus, ¿ya? No te olvides de ello. Con el artículo, si es que la palabra termina en S o X. Y finalmente dice, existen palabras que no hay en plural, que solo se pueden utilizar en singular. Mira, palabras como salud. Yo no puedo decir las saludes, no, simplemente es la salud. Caos, sed, oro, niñez, los oros, los caoses. No, estas palabras no existen en plural, solo se usan en singular. Igual que también hay palabras que solo existen en plural y no existen en singular. Imagínense ustedes. A ver, ahí está el ejemplo. Las nupcias, los víveres, las exequias. Se hizo añicos, buenos modales, malos modales. No hay palabra modal, no hay la nupcia, no. Son nupcias, son modales. Y no hay víver, sino víveres. ¿Ok? Términos especiales también. Vamos a cerrar aquí con lo último. No olvides que las palabras yo, no y sí, cuando son sustantivos, ¿cómo se pluraliza? Agregando el es. Yo, yo es. No, no es. Sí, sí es. ¿Ya? Así es como se pluralizan esas palabras. Asimismo, dice, las vocales funcionan como sustantivos, también se les agrega, ¿no? La es, la a es, es, i es, o es, u es. Muy bien. Finalmente, antes de ver las preguntas, hay que revisar este cuadrito que figura en nuestro texto. ¿Qué es lo que ya hemos venido mencionando? Que existen sustantivos que en cuanto a su género pueden modificarse, ¿no? Manteniendo la raíz, como son los de doble forma, en palabras como alumno, alumna, doctor, doctora, niño, niña. Eso se llama doble forma y es la mayoría de las palabras que existen. Por otro lado, también existen los sustantivos común de dos, es decir, aquellos que, como mencionamos, no tienen un género determinado por la palabra, sino por el artículo que acompaña, ¿no? Por ejemplo, palabras como atleta es un término que se emplea para la mujer o para el hombre, ¿no? El atleta, la atleta. Lo mismo ocurre con términos como poeta, ¿no? El poeta, la poeta, por ejemplo. O, por último, también el término estudiante, ¿no? El estudiante, la estudiante. Y finalmente los heterónimos, que son las palabras que cambian totalmente su terminación. Cambian totalmente, en realidad, la palabra. Términos como toro y vaca, ¿verdad? Como caballo y yegua. Claro que sí.
Recuerden esos términos y ahora vamos a ver las preguntas para cerrar. Bien, dice, señala la alternativa que presenta un sustantivo femenino en plural. Muy bien, en la pregunta 1, el sustantivo femenino viene a ser la palabra licuadora, pero también es femenino la palabra, bueno, ninguna otra más, es la única. Licuadoras es un femenino, es plural y es un sustantivo, así que aquí la clave es la E. Y en la pregunta número 2 vamos a subrayar los sustantivos. ¿Qué dice aquí? El próximo domingo los vecinos, a ver, primero domingo es un sustantivo, vamos a subrayar con rojo. Vecinos también lo es. Por otra parte el término junta. Y finalmente reuniones. Ya no hay otros más. Esos son los únicos sustantivos. Recuerda que son personas, animales o cosas de quien se habla. Muy bien, vamos a ver alguna pregunta distinta. Ok, cerramos con la 6. Dice acá, alternativa que presente un sustantivo masculino en singular. Veamos. Primero dice acá la pelota. Esto no es. La zapatilla tampoco. El pantalón, claro, muy bien. Pero verifiquemos. La vajilla, eso no es. Y la separata, menos. La respuesta viene a ser la C. Y vamos a cerrar aquí nada más. ¿Ok? Bien. No se olviden, queridos alumnos, que vamos a trabajar las demás preguntas durante la interacción. Tu tarea viene a ser las preguntas de las 5 a la 10 de la página 33, es decir, las preguntas que restaron. Y finalmente, no olvides que esta es la frase de la semana sobre la cual vamos a venir conversando durante el momento reflexivo. Nada más, alumnos, aquí nos quedamos y gracias por su atención. Hasta luego.